hablará sobre los diferentes actores, intereses y recursos que buscaban impulsar o no la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla FARC-EP. Uno de los actores más importantes para la implementación de los diálogos con la guerrilla es el gobierno de Santos, quien desde su posesión mostró interés en lograr la paz y la reconciliación en Colombia. Para esto se dispuso de toda una maquinaria con el fin de generar o lograr el acuerdo de paz. Esta firma se logró el 24 de noviembre del 2016. Otro de los actores es el grupo de la oposición, que fue liderado por el Centro Democrático y por su fundador, el entonces senador Álvaro Uribe. El interés de esta oposición era que consideraba el acuerdo de paz como un peligro al Estado de Derecho, pero también se enfocaban mucho en el papel que iba a jugar la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que consideraban importante en el juzgamiento que ellos le iban a dar a las fuerzas militares. Lideraron la campaña del no en el plebiscito a la paz y obtuvieron la mayor votación. En este punto entra a jugar un papel importante la sociedad civil, puesto que la polarización generada en el país respecto al imaginario del acuerdo de paz se vio marcado en especial por la comunidad religiosa, en el que expresaron un no al acuerdo y que en el plebiscito se vio sorprendentemente evidenciado. La mala información sobre el acuerdo de paz generó desacuerdos en la población colombiana en su implementación, desacuerdo que no se vio evidenciado en las zonas y población víctima gravemente afectada por el conflicto. Ahora, no todos los problemas son problemas de política pública. Esto dependerá de cómo los encargados de formular la política perciban la situación. Lo que genera la pregunta de si en el gobierno Santos existía una política pública de pedagogía de paz. Con la Ley 1448 se reconoce la existencia del conflicto armado. Esto representa un paso del discurso de Uribe, según el cual no existía un conflicto armado con connotaciones políticas, sino una amenaza terrorista, a la postura de Santos, bajo la cual sí existe dicho conflicto. En el discurso de Santos, la paz es el valor supremo de toda sociedad, pero ¿qué entiende él por paz? Si bien en partes de su discurso y en la agenda misma de la negociación se pueden rastrear algunas causas estructurales del conflicto, vemos que por paz el gobierno Santos entenderá principalmente el fin de las confrontaciones. La implementación reciente de los acuerdos se ha fundamentado en finalizar las confrontaciones por sobre la construcción de una paz positiva. Aquí es importante hacer una parada técnica y mencionar los factores que históricamente se han considerado como generadores del conflicto armado. Hay unos objetivos y otros subjetivos. Los primeros se relacionan con las desigualdades estructurales, como la cuestión agraria y tenencia de la tierra, la pobreza generalizada, así como la marcada exclusión política de ciertos sectores de la población. Los factores subjetivos, por otro lado, tienen que ver con las acciones llevadas a cabo por cada uno de los grupos armados, por lo que la terminación de la lucha y la dejación de las armas sería simplemente una solución a estos factores, pero no representa una injerencia en los factores objetivos, dentro de los cuales también se encuentra la cultura de la violencia, que no concibe la diferencia y que por el contrario busca acabarla. Si bien Santos en varios mensajes y discursos propugnaba por la aceptación de la diferencia como base para la paz, los resultados muestran que se buscaba más una terminación del conflicto que una solución a las contradicciones que estaban en la base del conflicto. En términos de pedagogía, fue bastante pobre. Esta se fundamentó en entrevistas de altos funcionarios de él mismo, así como comunicados oficiales, y no precisamente sobre los factores del conflicto, sobre la historia de este o la construcción de una sociedad en paz, sino que era más bien un balance sobre las negociaciones y el estado de implementación de los acuerdos. Este gobierno no entendió que tener una pedagogía de paz no es simplemente tener a alguien que explique los acuerdos, ni tampoco hacer bonitas propagandas sobre las bondades de la paz. La información dada no lograba dar cuenta de los matices y complejidades de más de 50 años de conflicto. La política comunicativa no era una de carácter nacional que buscara explicar la paz en diferentes espacios, como barrios, colegios, universidades, empresas, centros culturales o diferentes espacios públicos. Definitivamente fue una pérdida de la oportunidad para explicar los objetivos de la paz. Por lo que se puede decir que el gobierno Santos no tuvo una política pública de pedagogía de paz, lo cual, sumado a la posición de otros actores relevantes en el escenario político, llevaron a una división de la opinión pública en torno a los acuerdos, una división marcada por la desinformación. Pero la postura del gobierno de Juan Manuel Santos frente a los acuerdos de paz no fue la única ni la dominante. También se presentaron otras posturas tanto en favor como en contra de los acuerdos de paz.
Por un lado estaba la postura de la élite de la derecha tradicional colombiana, encabezada por el partido político Centro Democrático, especialmente por el expresidente y entonces senador Álvaro Uribe Vélez, que planteaba en sus diferentes giras a nivel nacional e internacional que estos acuerdos de paz iban a traer impunidad al terrorismo o que se le iba a entregar el país al castrochavismo. Ellos también planteaban algunas posturas o cuestionamientos del por qué la guerrilla de las FARC no iba a pagar cárcel por los graves hechos cometidos durante el conflicto armado o por qué la misma guerrilla no iba a indemnizar directamente a las víctimas. Estas diferentes posturas del Centro Democrático y de la derecha de la élite colombiana poco a poco fueron calando dentro de la opinión nacional, llegando al punto de un alto nivel de desinformación a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales o de las redes sociales con numerales como "yo no voto" o "yo no me trago ese sapo". Otros partidos políticos también tuvieron diferentes posturas tanto a favor como en contra de los acuerdos de paz y de los resultados que estos podrían tener. Esto generó que a través de los medios de comunicación se generara una opinión nacional de manera polarizada tanto a favor como en contra de los acuerdos de paz. Estas posturas dentro de la sociedad civil pasaron por frases como "la paz o la guerra, ninguna paz a medias", "la paz negativa porque no se han tenido en cuenta otros actores armados", y también que el gobierno ha cedido muchas cosas mientras que la guerrilla no tantas. Aunque estas posiciones estuvieron en contra o con dificultades frente al acuerdo de paz, estuvieron también posiciones a favor del mismo, especialmente de las víctimas, quienes son las que directamente han vivido los horrores del conflicto armado. Las víctimas también plantean esta posición a favor de los acuerdos de paz y de su posterior implementación, dado que buscan el derecho y las garantías a la no repetición de todos estos horrores vividos por el conflicto. Esta polarización planteó diferentes retos a manera no solamente de políticas públicas luego de la implementación de los acuerdos de paz, sino también en pedagogía para la sociedad civil, donde se pudieran dar diferentes escenarios y herramientas del análisis de los mismos acuerdos de paz o una posible crítica fundamentada en escenarios reales, en análisis reales y no desde los componentes mediáticos y la desinformación. Como resultado de toda esta tensión política, se convoca un plebiscito con el fin de consultar el acuerdo de paz y la implementación del mismo. Este evento tendría lugar el 2 de octubre del 2016, donde como resultado hubo un 50.21% de votos hacia el no sobre un 49.78% de votos por el sí, teniendo una diferencia de votos de aproximadamente 54.000 votos. Sin embargo, el gran ganador de la jornada fue el abstencionismo con un 62%. En cuanto al escenario de los actores, se reconoce que el gobierno no esperaba este tipo de votación según las encuestas. Además de esto, se reconoce que el gobierno, para las discusiones que iba a tener con la extrema derecha, ya tenía a favor que este acuerdo estaba avalado por la ONU, por la Unión Europea y en general por toda la comunidad internacional. En cuanto a la oposición, que era principalmente el uribismo, se considera que son los grandes triunfadores de este plebiscito. Sin embargo, se reconoce también que fue una campaña con tergiversación a nivel de información y una campaña sucia. Hasta el ex senador y el gerente de la campaña del no, Juan Carlos Vélez, determinó que había sido una estrategia baja y una estrategia incluso antiética. En cuanto a la población civil, se reconoce que un factor principal fue el abstencionismo, donde incluso en la costa caribe alcanzó aproximadamente un 73%. Pese a esta falta de participación, se reconoce que el sí tuvo una alta acogida en sectores como el Valle, como Tumaco, Pasto, Puerto Asís e incluso Bogotá, teniendo aproximadamente un 60% de acogida. Y el no ganó en otras zonas como Antioquia, como los Santanderes, como Ibagué, Yopal, Arauca, entre otras zonas, y fue básicamente relacionado a estas propagandas antichavistas y una crisis como fronteriza. Finalmente, se reconoce que hay una relación directa entre los territorios en los cuales fueron golpeados por estas operaciones de guerra y por estas economías de guerra, desde todo el proceso como tal de coca hasta incluso la minería ilegal, y estos fueron los territorios que optaron por votar el sí al plebiscito y por apoyar el acuerdo final.